Saludos amigos, ¿qué tal? Y amigas, una vez más desde la biblioteca del bufete jurídico licenciado José Cristino Rodríguez, transmitimos el programa Derecho y Sociedad TV, que se transmite a través de Multimedios Universal, UniTV Canal 10, y también a través de nuestras redes sociales, especialmente nuestro canal de YouTube Derecho y Sociedad TV. Saludo especial para todos ustedes y muy agradecido del honor que nos conceden al acompañarnos en este programa especializado en temas jurídicos. Saludos, honorable jurisconsulto profesor José Cristino Rodríguez. Saludos, honorable profesor, amigo, hermano, jurista que honra el escenario de la judicatura, no de la judicatura, del ejercicio de la abogacía en la República Dominicana. Y ojalá yo dame ese privilegio de verlo a usted en la judicatura. Su santo Creo Dios. que el país le rindiera honor. Sería al revés. A un honorable como usted administrando justicia. Mire, a propósito, de verdad se lo digo. En algún momento, de verdad se lo digo. En algún momento usted debiera llegar a una de las altas cortes para que la República Dominicana pudiera dar. No, yo he estado en ellas como litigante. Como litigante, sí. Pero nosotros queremos verlo, no es como litigante. Señores, como siempre, para nosotros es un grato placer compartir un tema. Y ahora, nosotros decimos en cada programa que todos son programas especiales. Pero esta vez vamos a decir que nos vamos a aventurar a tratar un tema de suma actualidad, como lo es la nueva ley del recurso de casación. Es una nueva ley que está generando mucho que hablar porque estamos hablando de la ley que regula el procedimiento de casación, que estaba regulado por una ley de hace más de 70 años. Así es, licenciado Márquez, pero los cambios, imagínense, hay que adaptar, sí, o uno adaptarse a los cambios, independientemente que esté o no de acuerdo. A la actualidad, honorable. Entonces, este programa, debo aclarar eso para nuestros oyentes, nuestros televidentes que están ahí, que nos dan seguimiento al programa, lo cual profundamente agradecemos, como dijo el licenciado Márquez, iniciando, nos dan seguimiento a este programa. Este es un poco técnico porque hacer una ley sobre un recurso, y un recurso extraordinario, no un recurso ordinario, el recurso extraordinario de la casación, que es ante el más encumbrado tribunal del Poder Judicial. Entonces, eso le va a dar mucho seguimiento y le va a interesar mucho a los abogados en sentido general. Ahora no me refiero solo a los abogados nobles o los que se inician en el ejercicio de la abogacía. No, a todos los abogados, porque lo que es nuevo para todos. Y hay que decir de entrada que en un solo programa no es posible tratar un tema tan técnico y además tan interesante como la ley de recursos de casación. Y además de mucho interés también para nuestros estudiantes de término de derecho. Estudiantes que ya han visto las asignaturas de los procedimientos, las diferentes disciplinas jurídicas, y que entonces les llega esta nueva normativa para todo lo que es el recurso de casación. Entonces tienen también que interesarse, lapicito en mano, papelito en mano y a tomar nota. También es oportuno lo que anuncia el licenciado Márquez. Este tema, esta ley de unos 94 artículos va a consumir una serie de programas, no solo como se hacía o como tenemos acostumbrados a hacerlo, un programa por tema. En este vamos a hacer una serie. Tenemos, Ignacio, aproximadamente unas 50 ideas o 50 temas que hay que estudiar sobre esta ley.
Entonces, pero no vamos a hacer 50 programas. Imposible, no. Cada uno de esos programas se llevará Sí. 10, 15 subtemas a tratar. Sí. Eso es lo que le anunciamos y en tal sentido Nos vamos entonces con la primera parte de este programa titulado Nueva Ley sobre el Recurso de Casación. Primera parte. Vamos a ver, honorable, correcto, la justificación, ¿no?, de este tipo de actuaciones, de este tipo de acciones, mire, como la casación. Lo primero que pienso, un análisis macro, es que un tribunal dicta una sentencia, emite una decisión. No necesariamente estamos de acuerdo con esa decisión. Habrá una parte que está de acuerdo, otra parte está en desacuerdo. Pero un tribunal de primer grado, de segundo grado. Un tribunal cualquier tribunal, okay, cualquiera, desde el juzgado de paz hasta la propia Suprema, que ahora hay recurso contra su sentencia también. Entonces, ese tribunal que dictó la sentencia, esa sentencia es obra de humano, sea un tribunal unipersonal donde un juez dicta esa sentencia, o sea un tribunal colegiado donde por lo menos 3 jueces están de acuerdo en decidir en la forma que lo han hecho. O la mayoría de ellos. No, porque normalmente son 5, entonces la mayoría van a ser 3 jueces. Exacto, pero si un tribunal compuesto por 3 jueces hay una sentencia que es emitida por 2, la sentencia es válida, con un voto disidente o con un voto salvado. Correcto. ¿Verdad? Para aclarar eso a nuestros televidentes. Sí, correcto. El asunto es que la decisión, sea dado por un juez o sea dado por más de un juez, es una obra de humano. La gente acostumbra a criticar mucho y muchos abogados acostumbramos a emitir epítetos contra los jueces totalmente desconcertados. Sí, a través de los medios de comunicación, sí, y todo eso. Solamente hay que decir que es una decisión de un ser humano. Y la obra de los humanos no es perfecta. Es perfectible. Pero por no tanto, el juez como ser humano también tiene derecho a ver el agua de un color distinto al color con que usted ve el agua. Entonces, si a usted no le gusta, pues usted entiende que ese juez está diciendo que es agua de tal color, y usted entiende que no. Entonces, ahí viene la importancia que la Constitución le da a su posición de no estar de acuerdo con ese juez, como ese juez vio o esos jueces vieron su problema y decidieron. Entonces, y ya entonces ya no tengo más derecho. No. Entonces Ignacio viene la norma suprema de la nación y le dice que esos ciudadanos que no están de acuerdo con la decisión de esos seres humanos que se llaman jueces, entonces tiene el derecho de atacar esa decisión y llevarla ante otro tribunal de justicia superior al que dictó la sentencia, a los fines de que usted, ciudadano, haga valer sus criterios, sus razones, las que usted dice que tiene, usted va a otro tribunal a hacerla valer en el sentido que usted dice que esas son las verdades. Son sus verdades. Exacto, porque no es oponerse por oponerse, no estoy de acuerdo por no estar de acuerdo, porque no estoy de acuerdo, no, pero usted tiene que decir por qué no está de acuerdo. Entonces, y la Constitución y la ley le ofrece esos mecanismos para que usted entonces critique como es costumbre de nosotros, jurisdiccionales, documentar a nuestros seguidores. Vamos a ver qué dice el artículo 149 de nuestra norma suprema. Claro, ahí en ese artículo empieza el título 5, que es referente a el Poder Judicial. Dice el artículo 149
La justicia se administra gratuitamente en nombre de la República por el Poder Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por esta Constitución y por las leyes. Párrafo tercero. Además, nos vamos al tercero. Sí, sí. Hay 2 párrafos anteriores, pero para lo que estamos tratando en el día de hoy, interesa irnos directamente al párrafo 3, que dice: toda decisión emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un tribunal superior, sujeto a las condiciones y expresiones que establezcan las leyes. Y excepciones. Sí, sí, condiciones y excepciones que establezcan las leyes. ¿Qué significa entonces, Ignacio, ese mandato de nuestra norma suprema? Reconocer el derecho, como decía ahorita, a no estar de acuerdo y no quedarse lamentando, sino que la decisión con la que usted no esté de acuerdo, la Constitución le dice que usted puede recurrirla ante un tribunal superior. Entonces ahí parece... Ahora bien, Ignacio, para que no se nos diga que si toda la sentencia de los jueces, no importa que sea juez de paz, primera instancia, tierra, contencioso administrativo, penal, civil, comercial, son recurribles. No. El constituyente, ¿qué hizo? Sí, le hizo la reserva de ley. ¿Y qué es eso? La reserva de ley, o sea, que es la ley la que va a regular cuáles recursos, en cuáles condiciones y todas las excepciones. O sea, crea las condiciones para que usted entonces acuda ante ese tribunal superior. Por tanto, bueno que estemos bien claros en eso, la Constitución me da el derecho a recurrir la decisión con la que yo no estoy de acuerdo de un juez. Pero tengo que ver si la ley, la ley que sea de la materia, si me permite recurrirla. Pero usted está diciendo que la Constitución, que es la norma suprema, me confiere ese derecho. Sí, pero el constituyente fue sabio y dijo, sujeto a las condiciones. Sí, porque todos los derechos tienen límites. ¿Cómo hacerlo? Las condiciones. Y las excepciones a ese derecho que establezcan las leyes y el legislador ordinario. Porque ven acá, Ignacio, usted está peleando que yo le maté el pollo porque se cruzó para el patio mío. Usted y yo tenemos colindancia, compartimos una colindancia. Y por ese pollo que el gato mío le mató a usted, usted me demanda justicia. Y por ese pollo vamos a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Un pollo quizá Kiki de libre y media. No, pero venga acá. Sí. Entonces el legislador dice, no, Ignacio. Usted me prestó a mí 3,000 pesos. 100 pesos. Me prestó 100 pesos y para que yo se lo pagara en una semana. Pasó la semana y yo ni le pagué los 100 pesos, ni le cojo llamada botera en el frente de su casa. No le pagué. Vamos a llegar a la Suprema Corte. No, usted me puede demandar, pero no va a pasar del primer tribunal. Exacto. En este caso sería juzgado de paz. Juzgado de paz tiene que resolver. Entonces el legislador dice, no, espérate, no vamos a estar llenando los tribunales superiores de cosas minúsculas. Cosas nimias. Entonces, eso fue lo que muy sabiamente hizo nuestro constituyente. Dijo, vamos a dejarle que sea el legislador ordinario el que hace las leyes, no la Constitución, para que ese legislador establezca las condiciones y establezca las excepciones cuando entienda que tal decisión, esté usted o no esté de acuerdo con ella, no puede recurrirla. Claro. De manera que existe el derecho constitucional, sí, pero regulado por las leyes. Son las leyes las que dicen cuáles son esas acciones recursivas que usted podrá emprender. Y nos referimos a todos los recursos, sí, a todos. A todos. Aunque ahora vamos a ir asentando. Cuando decimos todo, honorable, estamos hablando de recursos ordinarios, sí, y también recursos extraordinarios, como es el caso
de la casación. Correctamente, correctamente. Desde la apelación, oposición, tercería, revisión por error material, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el mismo recurso de decisiones jurisdiccionales, que son los que se... Los administrativos. Sí, también. Perfecto. Los contenciosos, Entonces, jerárquicos, recursos. Bueno, pero ahora vamos a la vía recursoria o recursiva, como usted quiera llamarle, que nos ocupa en esta serie, con este programa seriado. ¿Se puede llamar así? Programa seriado. Primer programa de varios que vamos a hacer. Exacto. Sobre el recurso de casación. Pues digo, en este programa seriado, porque todos van a tratar, grabaremos 3, 5 sobre el recurso de casación. Entonces es un programa seriado, entiendo yo. Vamos a entender qué sé yo. Entonces, pero el recurso de casación, al igual que los demás recursos, está también concebido en nuestra Constitución, Ignacio. Sí. Y dice quién que lo puede me conocer. gustaría, usted que tiene una lectura mucho más afinada y entendible que la mía. Así está bien, muchas gracias, señor. Claro que sí. Dice el artículo 154, en cuanto a las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, lo siguiente. Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley. 1. Conocer en única instancia de las causas penales seguidas al presidente y al vicepresidente de la República, a senadores, diputados, jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, ministros y viceministros, Procurador General de la República, jueces y procuradores generales de las Cortes de apelación o equivalentes, jueces de los Tribunales Superiores de Tierras, de los Tribunales Superiores Administrativos y del Tribunal Superior Electoral, al Defensor del Pueblo, a miembros del Cuerpo Diplomático y jefes de misiones acreditadas en el exterior, miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Monetaria. 2, y aquí es donde nosotros... Sí, pues aquí viene la Suprema como Corte de Casación. Aquí es donde viene el tema que interesa para este programa. El numeral 2 del artículo 154 de la Constitución. Conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley. Correcto. Entonces, Ignacio, ahí es bueno desarrollar brevemente la idea de que nuestra Honorable Suprema Corte de Justicia conoce como tribunal de única instancia a aquellos funcionarios del Estado que se benefician, algunos dicen que no es beneficio nada, se benefician de lo que se llama no tienen que ir a los primeros, jurisdicción privilegiada. Sí, porque no tienen que ir a los grados inferiores. Porque entienden que tribunales de menor jerarquía que la Suprema no son competentes para conocer los casos penales, ¿no es que sí? Los casos no penales. Los civiles, los penales a esos funcionarios. Entonces, esos funcionarios, comenzando por el presidente de la República, cuerpo diplomático, legisladores, jueces de cortes en adelante, incluyendo lo de la Suprema y lo del Tribunal Constitucional, obviamente. Los legisladores, fíjense que sí. Ahora mismo hay un caso en la Suprema de una diputada. Eso es competencia de la Suprema Corte de Justicia, no como Corte de Casación. Que bueno, separar, señores, la función de la Suprema Corte como tribunal de única y última instancia. Sí, para los casos de aquellos funcionarios con jurisdicción privilegiada. Y la Suprema Corte como Corte de Casación. No es lo mismo conocer un caso cuando se le acusa a esa legisladora, se acusa de una serie de cosas que ya el país tendrá la oportunidad de ver si es verdad o no, conforme al proceso que se le sigue. Al debido proceso. Exacto, respetando el debido proceso que constitucionalmente está concebido. Entonces, no es lo mismo conocer sobre ese caso desde que es apoderado el tribunal.
que conocer un recurso de casación, que es ver un caso que otros tribunales conocieron. Entonces, importante, los abogados lo sabemos bien, quizás los estudiantes de Derecho no. Una cosa, la Corte Suprema como tribunal de única y última instancia para conocer los casos penales que ya dijimos a los funcionarios cuáles. Que la Corte Suprema como Corte de Casación para conocer el recurso de casación. Son dos cosas distintas. Ya. Nos quedamos entonces en el artículo 154, numeral 2. Conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley, vuelve a decir el constituyente. La reserva de ley. Ya lo vimos en el 149 de la Constitución. Vuelve y dice lo mismo el constituyente en el 154 constitucional, de conformidad con la ley. O sea, hay derecho a recurrir de conformidad con la ley. Y cuando estamos hablando de recursos de casación, es a la Suprema Corte de Justicia que tiene esas atribuciones, también de conformidad con la ley. Exactamente. Entonces, instituye el legislador a la Suprema Corte en este numeral 2 del 154 constitucional como Corte de Casación. Así que creo que dejé planteada la idea, Ignacio. Exacto. Separar. Cuando hay oportunidad, cuando es posible, cuando la ley permite que usted recurra a una decisión con la cual usted no esté de acuerdo y que sea pasible de un recurso de casación, el órgano correspondiente es la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Sí, sí. Y como tribunal de fondo, si usted va a acusar al presidente de la República, claro, puede ir a juzgado de paz. Por el asunto de la jurisdicción privilegiada. Exacto. Entonces, ya estamos en la Suprema Corte de Justicia. Pero como Corte de Casación. Ya no como jurisdicción privilegiada, porque hasta de eso pudiéramos hacer un programa. Sí. Un programa, la jurisdicción privilegiada ofertarlo de la Suprema Corte de Justicia. Ofertar solo un programa especial solamente para tratar esos temas, porque a veces hay mucha confusión en el público, sobre todo en el público profano. Sí. ¿Verdad? Y entonces, para aclarar eso y para hablar de esa jurisdicción privilegiada, pudiéramos hacer un programa especial y tratar casos que se han conocido ya en el pasado. Sí. Entonces, como Corte de Casación, es decir, repito, cuando conoce los recursos de casación que interponen los ciudadanos, a través, obviamente, de los abogados. Sí, porque de hecho no se llega a la Suprema si no es a través del Ministerio sino de Abogados, arropado por la toga de un letrado. Pero además adorable. ¿Usted oye eso? Sí. Arropado por la toga de un letrado. Y yo no sé. Es la única forma de usted llegar a la Suprema Corte de Justicia. Puede ser a través de cualquier abogado, ¿no? Sí. En otros países como Francia, se tiene una especialidad y se da una licencia para poder litigar ante la Corte de Casación. En el caso dominicano y otros países, no somos los únicos, todos los abogados del país somos abogados de los tribunales de la República, sin excepción, desde el juzgado de paz hasta el Tribunal Constitucional. Sí, cualquier abogado no hay limitación. Cualquier abogado que esté. Ahora, lo que sí hay que decir, no debo pasar este momento que usted plantea así, lo que sí al ciudadano hay que decirle que cuando va a seleccionar un abogado para interponer un recurso de casación, mucho más ahora, tenga ojo de águila para saber seleccionar el abogado a quien le va a encomendar la misión de interponer un recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia. Eso se lo recomiendo yo y no le estoy diciendo que me seleccione a mí, quizá no esté yo calificado para eso. No, claro, porque estamos hablando, señores, que vamos a compararlo con el juego de pelota, ¿no? Con el juego de pelota, donde hay amateur, donde hay AA y donde hay grandes ligas. Sí. Ese derecho que se ejerce a nivel del Corte de Casación
ante la Suprema Corte de Justicia, eso es Grandes Ligas. Yo diría que de serie mundial. ¿De serie mundial? Sí, yo diría que de serie mundial. Sí, porque hay peloteros buenos, Sí, empezando. sí. Y, Es de serie A, mundial, porque en Grandes Ligas han sido muchos equipos y, sí, y hay ligas distintas. Por la serie mundial es ya una. o si no es juego de estrella. El juego de estrella, donde los equipos mandan los Yo mejores. me iría a la serie mundial. A la serie mundial. Sí. Bueno, entonces, la casación es un juego de serie mundial para los profesionales del derecho. Sí. Vamos a estar claros de eso. Entonces, ¿cuáles son las funciones de nuestra Corte de Casación, de la Suprema, en funciones de Corte de Casación? Bueno, ¿Qué es lo que hace? Porque usted lleva un recurso. No, que la Corte me negó un derecho y yo creo que fueron injustos. Aquí está mi recurso. vamos a empezar por ahí para que vean por qué queda en serie mundial. Dice los teóricos, ¿no? Los teóricos, no sé si está en la ley, pero ya hemos visto exponer a varios teóricos como el magistrado Esteves Lavandier, como el magistrado Samuel Arias Arseno, como el magistrado Justiniano Monteros y otros de las verdaderas series mundiales, de las verdaderas Grandes Ligas, ¿no? Y abogados también, No, y abogados, de serie mundial. por ejemplo, usted tiene un Lucas Guzmán, Ilona de la Rocha, Benjamín, Benjamín Carpio, Rodríguez Carpio, Rosario, por decir algunos de las Grandes Ligas, ¿no? Exacto. Entonces yo escucho mucho a ellos decir... Escúcheme, vamos a tener la oportunidad de ver en esta semana una ponencia que ya se anunció del magistrado don Fabio Guzmán Ariza. Eso es de serie mundial. No, eso es de serie mundial. Exacto. Eso es para usted sentarse ahí con una palomita de maíz y olvidar. Bien, pero apagar los teléfonos y todo eso. Sí. Bien, entonces yo escucho a esos teóricos hablar de la función nomofiláctica de la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación. Y yo no entiendo eso. ¿Cómo que no? Esa palabra mamá no me la enseñó. Ni en la escuela me la enseñaron. Ni en la escuela, es más, ni en la universidad me enseñaron. Yo no la escuché nunca. Yo, siendo honesto. Bueno, entonces... Función nomofilática. De la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es? Imagínense eso. Entonces, eso se resume en palabras nuestras sencillas, ¿no? Que la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, tiene la sagrada misión de garantizar la correcta aplicación de las normas jurídicas en todos los procesos judiciales que se conozcan. Vamos a llamarle a los tribunales inferiores, aunque ellos no quieren que le digan tribunales inferiores. De grado más anterior a ellos, ¿no? Vamos a decirle así. Eso por un lado. Y por el otro lado también tienen que garantizar la llamada doctrina jurisprudencial. O sea, la unidad de la jurisprudencia, de todas las decisiones que tienen que estar dirigidas en un mismo sentido, unos mismos criterios. No es que no se puedan cambiar esos criterios, sí, pero la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación tiene que tratar de garantizar esa unidad jurisprudencial. De eso trata la función nomofiláctica de la Suprema Corte. La función nomofilática, que yo creo en esencia es que en el país se aplique correctamente las normas jurídicas. Sí, ellos son garantes de eso. Ellos son los garantes. Los jueces de la Suprema Corte. Y si otros jueces han desviado la aplicación de una sana administración de justicia, ellos tienen que enderezar eso. Claro. Pero hoy el cambio de esta ley, de 3726 de noviembre de 1953, con ETA 2-23 de enero de este año, oye cambio. Y ojo pelado. Voy a leer, yo que no soy muy buen lector, el artículo 1 de la ley anterior, la que estuvo reinando hasta enero de este año. Dice el artículo 1. La Suprema Corte de Justicia decide, como Corte de Casación, si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciada por los tribunales del orden judicial. La ley, oigan esto, si la ley ha sido bien o mal aplicada. ¿Usted sabe el cambio, Ignacio? En el primer artículo, ahí mismo. Entrando de una vez, dice el artículo 1,
Esta ley tiene por objeto establecer un procedimiento para conocer los recursos de creación interpuestos en el ámbito de la materia civil, comercial, con el ámbito de esta ley de aplicación. Para conocer si la norma de derecho, fíjense que cambió de ley por el concepto norma de derecho. ¿Y qué? Pero, ¿qué usted está diciendo? La anterior había para saber si la ley ha sido bien aplicada. La ley es una categoría de norma jurídica. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Es una norma jurídica. La Constitución es la norma suprema, pero un decreto es una norma. Es una norma jurídica. Una resolución. Claro. Una ordenanza de un ayuntamiento. Una ordenanza es una norma jurídica. Una decisión del Tribunal Constitucional constituye una norma porque es precedente. Un reglamento de un ministerio cualquiera es una norma jurídica. Exacto. Entonces, esta ley amplía el abanico. Esta ley amplía, dice, no es solo la función nomofilática de la ley para observar y garantizar que se haya aplicado bien la ley. No. La función nomofilática de la Suprema es garantizar que se le dé una justa aplicación a todas las normas jurídicas en el país. Más allá de la ley, las normas es un conjunto mucho más amplio. Ese cambio, anótenlo, que eso es sumamente importante. Aunque de hecho, la jurisprudencia, la doctrina jurisprudencial de la Suprema, venía conociéndolo. Claro. Entonces aquí, por ejemplo, esta llamada doctrina jurisprudencial, que también es un término un poquito, porque siempre hablamos de la unidad de la jurisprudencia, pero ahora se habla de la doctrina jurisprudencial, que es el conjunto para mí de todas las decisiones de los tribunales, sobre todo de las altas cortes, en este caso de la Suprema Corte de Justicia. Yo pienso que es el legislador dejándose conquistar por la Suprema Corte de Justicia. En los franceses decían que, aplicado acá, parafraseándolo, decían, la Suprema Corte se puso la minifalda y conquistó al legislador para que acuñara el término doctrina jurisprudencial. Pero que suena hasta bonito, honorable, porque realmente usamos la doctrina para... La minifalda. ¿Verdad que sí? Y lo conquistó. Bueno, entonces yo pienso que es un mayor compromiso ahora de la misma Suprema Corte de Justicia. El compromiso de ellos aumenta con esa nueva ley. Sus responsabilidades aumentan con esa nueva ley. Entonces, ¿usted me permite decirle por qué? Dígamelo. ¿Por qué? Porque hasta ahora la Suprema Corte de Justicia siempre ha tenido esa función nomofiláctica. Lo que pasa es que ahora se acentúa, ahora se escribe en negrita, en rayita, con subrayado y con cursiva, porque siempre ha tenido la función de mantener la unidad de los criterios jurisprudenciales. Pero hay muchísimas decisiones que son como zigzagueantes. Hoy se decide de una manera, en otra situación vuelve a la posición anterior, se falla diferente. Entonces yo pienso que ahora ellos tienen que concentrarse más en realmente garantizar esa unidad de jurisprudencial. Tal como usted dice, se ha concretizado más, pero vamos a ver lo que la anterior ley de casación en su artículo 2 decía porque ya es un cadáver, ya está en ese sepulcro. Bueno, todavía no es un cadáver, ¿no? Porque acuérdense que todavía se están conociendo los recursos de casación. No, porque por el efecto, por la irretroactividad de la ley, estas no pueden aplicarse a los recursos que se interpusieron con la ley anterior. Ese cadáver todavía tiene vida. Entonces, sí. Entonces, el artículo 2 dice, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, establecen y mantienen la unidad de la jurisprudencia nacional. Oigan eso, establece y mantienen la unidad de la jurisprudencia nacional. Le voy a leer el 9 de esta ley.
El 9 dice: la función unificadora de la jurisprudencia nacional, las decisiones de la Corte de Casación, establecen y mantienen la uniformidad de la jurisprudencia nacional. ¿Qué fue lo que el legislador hizo? El artículo 2 de la ley anterior, Sí. darle, ¿cómo en computadora? No lo hizo, lo cambió. Y llevarlo. Un copy-paste. Copy-paste. No cambió nada, exactamente lo mismo. Pero ahora le llamamos función de la doctrina jurisprudencial. Lo mismo anterior, ahora en la ley nueva. Sí. El mismo ron en dos botellas diferentes. Exactamente. Pero cuando yo digo, por ejemplo, que tiene que ahora la Suprema, o sea, los jueces integrantes de la Suprema Corte de Justicia, va a tener que preocuparse un poquito más porque esos criterios de unificación, esa función unificadora como Corte de Casación, tienen que tratar de mantenerla, de que ese zigzagueo que se ha visto en múltiples ocasiones desaparezca. Pero ha existido, aunque ahora se haga más asiento en ella, Sí. ha existido, Ignacio. ¿Por qué? Porque siempre los abogados, cuando postulamos ante la Suprema, o primero, cuando postulamos ante los tribunales inferiores, como usted le llama o le llaman, nosotros a cada momento vivimos buscando jurisprudencia, decisión de la Suprema, referente a un caso similar al que estamos discutiendo en ese tribunal, para decirle: claro, la Suprema Corte ha decidido esto, usted no puede contradecir a la Suprema, y lo usamos como fundamento, obviamente, cuando conviene al caso que represento. Dice un abogado de larga data, dedicado a la recopilación jurisprudencial, el doctor Amansol González Canahuate, de los abogados, cuando tienen un caso, siempre andan buscando una jurisprudencia que les sirva a su caso como el anillo al dedo. Mírala aquí, con esta voz para el tribunal. Entonces, ha existido siempre. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque si en 1953 y quizás en 1908, cuando la Suprema fue creada, el artículo 2 ha dicho que las decisiones de la Corte de Casación mantienen la unificación de la jurisprudencia nacional, lo que está diciendo es: jueces de los tribunales inferiores, Actúen de esta manera. ustedes tienen que llevarse Decidan por las así. directrices que trazan las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, porque eso es unificar. Y ahorita vamos más adelante a hablar. Pero hay otra función que tiene la Suprema ahora, que no la tenía, esa sí nueva, en esta ley. Que aún como Corte de Casación, no me confundan como tribunal de primera y única instancia, como Corte de Casación, la Suprema ahora, de manera excepcional y facultativo, no obligatorio, de manera excepcional, quiere decir no en todos los recursos de casación de que ella sea apoderada, y no obligatorio, puede la parte pedírselo, pero es facultativo de ella, celebrar audiencia conociendo el fondo del caso. Se llamado fallo de instancia, se le llama. Ahora en la nueva ley. Ahora, no en la ley, la doctrina que va ya repollando. ¿No es que sí? Porque de ahora, un par de meses. Fallo de instancia o fallo directo. Sí. Cuando la Suprema fija audiencia e invita, a los litigantes para que vayan y planteen su punto de vista, porque va a conocer sobre el fondo del caso. Tengo una pregunta. ¿No? Dígame. Tengo una pregunta. Siempre se ha dicho que la Suprema Corte de Justicia, aún actuando como Corte de Casación, no es una tercera instancia, no es un tercer grado de jurisdicción, como es, por ejemplo, la Corte de Apelación, que es un segundo grado de apelación, un segundo grado y una segunda instancia. Entonces, con esta nueva, con esta inclusión de esa facultad de poder conocer los casos, conocer el fondo de los casos, entonces se convierte en una tercera instancia. ¿Usted cree que es así? No, o no es así? No Vamos es a aclarar así. esa parte. No es así, y es uno de los temas que ofertamos
dentro de el contenido de los programas subsiguientes, porque debo ser un programa como introductorio a los cambios y lo que es la función de la Corte de Casación. Pero de entrada, prometiendo que lo vamos a desarrollar más en otro programa, le digo que no. Es un tema muy controversial. Pero va a conocer el fondo. Ya los abogados están en esa posición totalmente discutiendo eso. Ahora bien, no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque en primera instancia las partes tienen la libertad de llevar todas las pruebas habidas y por haber que entiendan les son útiles y soporte a sus pretensiones. Pero en el Tribunal de Apelación, si usando el recurso ordinario de la apelación, también pueden... Por el efecto devolutivo. Por el efecto devolutivo de la apelación, en el caso específico del recurso de apelación, también puede el recurrente y el recurrido también aportar nuevas pruebas y nuevos argumentos que no se han discutido en primer grado. Sin embargo, oigan bien, ¿por qué no es tercera instancia? Porque aún va a dictar fallo directo, va a dictar fallos sobre la instancia, no va a conocer ni prueba nueva, ni documento nuevo, ni ningún argumento que usted no haya discutido en el tribunal de donde viene la sentencia que usted recurre en casación. Por tanto, ella va a conocer cómo lo es en la materia penal. El Código Procesal Penal dice que podrá la Corte de Casación dictar fallo directo sobre el caso, pero sobre la base de lo discutido en el tribunal de origen. En condiciones especiales, me imagino. Entonces, con una lupa serán los... Sí, por eso le digo excepcional. Entonces, como es así, usted no puede llevar un argumento nuevo. No, espérese, que esto no es una tercera instancia. No, que una prueba nueva que conseguir. Esto no es una tercera instancia. Vamos a conocer el fallo para ponerle un fin ya con el fallo que se va a dar aquí en la Suprema, pero es sobre la base de las argumentaciones y los elementos probatorios que usted presentó en el tribunal de donde vino la sentencia que pretende casar. Perfecto, honorable. Le agradezco mucho esa explicación y mucha gente que nos están viendo también, porque que ahí pudiera generarse esa confusión, pero creo que ha quedado bastante bien aclarada. Sí. Tenemos poco tiempo ya. Pero tenemos que anunciar también que ese tema es un tema, vamos a retomarlo en programas anteriores. Recuérdense que este es el primer programa. Correcto. Sí, correcto. Vamos a ver que estamos ya... no hay problema, nos queda ya del programa introductorio, como se le puede llamar este primero, claro. Nos queda ya algunas ideas, en unos minutos. Sí, vamos a ver ahora la importancia de la misión de la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación, en adición a lo que acabamos de decir de la función nomofiláctica, ¿verdad? ¿Por qué es importante esta función nomofiláctica de la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación? ¿Por qué? ¿Dónde radica la importancia? Pero en este caso, fundamentalmente, creo que interesa más, pues ya la función nomofiláctica, quedó. Usted planteó una idea bien resumida con la que yo simpatizo. Y usted, si no me engaña la memoria, usted dijo que, bueno, la función nomofiláctica es garantizar que los tribunales del país apliquen de igual forma, en casos similares, de igual forma, una norma. Sí. No una ley, una norma incluyendo jurídica. La ley. Sí. La norma entonces, aquí viene la importancia de esto. Señores, en una sociedad como se define constitucionalmente la nuestra, una sociedad democrática, una sociedad... En un Estado constitucional. Constitucional de derecho. En una sociedad donde nosotros tenemos nuestra norma suprema que nos define así, democrática y con un Estado social y democrático de derecho. Esto tiene importancia capital. Mantener, por ejemplo, la unidad de la doctrina jurisprudencial. Ya dijimos, ¿qué significa? Que la Suprema Corte, donde va la crítica última a los tribunales, por mandato anterior número 2 que leímos, actual número 9 artículo de la ley,
tiene esa función, unificar. Unificar es, Carlito, que el juez de primera instancia de la Romana es de Dajabón, es de Puerto Plata y es de San Juan, para hacerle la cruz a la geografía dominicana, tienen que fallar cuando son casos similares, Igual. en iguales decisiones. Bailar al mismo son, al mismo ritmo. No Si puedes- se está tocando merengue, el merengue tiene ese ritmo, una forma de bailarlo. Y todos los jueces tienen que bailar a ritmo de merengue. Exacto. Si lo que está sonando es un merengue El que se salga de ahí, y se va para una bachata será- o una mangulina, bueno, pues ya usted se Las- apartó de la unidad, de la uniformidad de la doctrina jurisprudencial. Y por pero lo tanto no estaría cumpliendo con su obligación constitucional Ignacio, y legal. Ignacio, es tan importante esto. Señores, vamos a suponer un caso. Vamos a suponer el artículo 1382 del Código Civil. Todo el que causa un daño a otro está en la obligación a que por cuya causa sucedió a repararlo. Usted me hizo un daño, me llevó un brazo. Y el juez que conoce este caso, probándole la culpabilidad a usted y el perjuicio mío, que ahora ando con un brazo menos, el juez de aquí dice que, analizando la situación, el brazo mío tiene un valor de 10 millones de pesos. Adápteselo más a la realidad. Póngale 500,000 pesos. Señor, yo no doy un brazo mío por 500 Pero mil póngale pesos. para la realidad, vamos. Bueno, Sí. pero el juez de Pedernales, conociendo situaciones similares donde otro ciudadano le arranca un brazo a otro, se le prueba la culpabilidad, lo sanciona en 100,000 pesos. Cónchale, pero qué Pero bueno. venga acá. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Sí, casos similares con decisiones desiguales. O sea, esa forma rompe el interés de orden público que tiene la judicatura, las decisiones de los tribunales de la República, de todos. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica, Ignacio. No habría. Si en caso usted- de que, si- de que fuera así, de que Si- uno decía una cosa sí, y otro dice otra, otro. no obstante tener las mismas circunstancias, los mismos actores, hechos similares, como usted acaba de explicar. Entonces ahí se perdería la seguridad jurídica. Conociendo un caso, lo que es negro y lo que es blanco es blanco. Pero no me deben un juez diciéndome lo que es blanco es gris y otro me dice que lo que es blanco es verde. Entonces, ¿y dónde está la seguridad jurídica? Esa diversidad y dispersión en las decisiones es un peligro, Ignacio. Para eso está la Suprema, para garantizar de que ese peligro Pero eso por lo menos disminuya. Pero Ignacio, uno analizándolo y pensándolo, eso pone ese peligro en una incertidumbre a la sociedad. Porque no estamos hablando de cosas cualquiera, estamos hablando del poder judicial, estamos hablando donde se debaten los derechos de los ciudadanos, de las personas, para incluir las sociedades comerciales, Y las estamos empresas. hablando de un poder del Estado, pero que además tiene que darles garantía, no solo a los en el derecho interno, sino a los que vienen también de otros lugares, qué sé yo, a invertir aquí y todo eso. Tiene que haber seguridad. Entonces, hay seguridad jurídica en un país donde sus jueces fallan según sus particulares pareceres. No puede No haber. puede haber seguridad jurídica. Entonces, esa misión de la unificación que le impone el artículo número 2, No, 9. 9, 2 de esta anterior, de la unificación de la doctrina jurisprudencial, es para que los jueces entiendan que son garantes de seguridad jurídica y no están ahí para crear incertidumbre, para crear desasosiego. ¿Por qué? Porque una posición así, de jueces que no se
encarrilan, no se encasillan. Por una línea jurisprudencial. Exacto, en la doctrina jurisprudencial y crean esta situación de falta de seguridad jurídica. ¿Qué están haciendo, Ignacio? Yo le pregunto a usted, hay un país aquí que no vamos a ahorrar el nombre, muy vecino nuestro. Usted, vamos a suponer que usted tiene ahora mismo 100 millones de dólares y usted quiere hacer una inversión en una fábrica de cemento, qué sé yo, o de chochueca, o de pastelito, de pan. Usted va a ese país con sus 100 millones de dólares a levantar una fábrica allí. Por supuesto que no iría. ¿Por qué? Porque no hay seguridad política, no hay seguridad jurídica, no hay seguridad ciudadana. Entonces, señores, es un Estado fallido. Jueces, cuando usted rompe el equilibrio de la doctrina jurisprudencial, usted rompe la seguridad jurídica, usted crea un estado de incertidumbre y usted aleja a las inversiones. Los que son dominicanos dicen, no, aquí no se puede invertir. Pero allá esto es un disparate. Pero los que pretenden venir, que consultan antes de venir, dicen, no, para allá no voy. Entonces, es un trabajo muy flaco. Sí. Entonces, la doctrina jurisprudencial garantiza la seguridad jurídica. Claro que garantiza el clima de inversiones, conviene a lo social, a lo económico, a lo político de una sociedad. No quiere decir esto, desde mi óptica, y yo sé que también de la suya, que no puede en algún momento, en una circunstancia, en un asunto hasta de actualización, de concretizar la realidad, no cambiar un criterio jurisprudencial. Sí se puede, pero también bajo algunas condiciones especiales. Sí, Ignacio, es cierto lo que usted dice. Lo que hoy es una verdad, sí, mañana se descubre que no. Aunque tengamos 50 años. En la medicina, Ignacio, ¿cuántos medicamentos dejan de existir y los laboratorios dejan de producirlo? Porque ha aparecido otro medicamento más factible para enfrentar esa enfermedad. Así mismo ocurre en el derecho. La sociedad no es estática. La sociedad es cambiante. Existe lo que se llama la dialéctica materialista. La lógica socioeconómica y política nos dice a nosotros que las cosas son cambiantes, están en constante movimiento. Por ejemplo, Ignacio, nosotros la historia del universo vivió la época monárquica, la Edad Media. El sistema jurídico, la forma de administrar la justicia tenía un estilo. Herrera, él manda más. Le toi c'est moi. Exacto. Pero eso fue dejado atrás y vino el sistema más participativo, más democrático, sistema republicano. ¿A cambio? Sí, a cambio. Claro, y que por ejemplo la realidad social que obliga al legislador, por ejemplo, a crear una norma jurídica en un tiempo y espacio determinado, eso va a llegar un momento en que va a dejar de ser útil, porque ya la situación ha cambiado. Entonces obliga a ese mismo legislador a actualizar esa norma jurídica, adecuándola a la realidad que vive el momento. Por ejemplo, Ignacio, y amigos que están ahí con nosotros, hace menos de 50 años, aquí, en la República Dominicana, existían multas de 5 pesos. Y existía... para esa época... eran 5 pesos en esa época. Ahora 5 pesos para pagar una multa. ¡Pam! Un golpe a Ignacio. Y que yo sea condenado a 5 pesos. Maestrado, dite, me da los 5 pesos aquí donde están. Pero hoy día no existe ese tipo de multa. Hoy día las multas se fijan en atención a tanto salario mínimo. ¿Por qué? Por los cambios económicos del valor de nuestra moneda. No íbamos a quedar con 5 pesos, porque eso no... No. La dialéctica económica y social nos decía a nosotros que ya no podemos estar hablando en una ley de una multa de 5 pesos. Entonces, eso justifica los cambios. Entonces, juez, usted entiende que esa doctrina jurisprudencial que ha venido linealmente, ¿hay que cambiarla? Sí, usted puede hacerlo. Sí. Ahora bien, para usted hacerlo, salirse del carril por donde va el tren
de la doctrina jurisprudencial, para usted salirse, usted lo puede hacer, pero tiene que justificar, no hacerlo arbitrariamente, porque usted le está conociendo el caso al compadre suyo. No, usted lo puede hacer no como un acto de arbitrariedad, sino como un acto de avance positivo, un avance en la administración de justicia. Pero usted tiene que motivar por qué usted se va a salir del carril de la doctrina jurisprudencial. Y eso va a llegar, obviamente, al Tribunal de Casación, y allá van a decir, sí, lo que dice este juez inferior tiene mucha lógica y vamos a coincidir con él y le vamos a aplaudir. Y usted ha hecho un aporte hacia un cambio de doctrina jurisprudencial, pero con fundamento. Y a cuyo cambio entonces se van a montar los mismos jueces de la Suprema Corte de Justicia y todos los demás tribunales del sistema de justicia de la República Dominicana. O sea que es obligatorio, además, el hecho de la motivación, no solo de la sentencia, sino también de los cambios jurisprudenciales en los que se involucre cualquier juez o tribunal. Es así, Nacho. Honorable, se nos acabó el tiempo. Yo pienso de este primer programa. Ya terminamos. Se nos acabó el tiempo para este primer programa. Yo quería, si me da un minuto. Sí, Islandia García y Iván García le permiten gracias. Son grandes empresarios. Yo los represento para que se lo den. Sí, adelante. Gracias. Los hermanos García. Sí, señor. Fin, señores, finalmente se discute también una idea. Era necesario sustituir la ley por una nueva ley, o era suficiente pasarle la mano a la ley de 1953, que obviamente 70 años de vida, pero mi madre se me fue, ayer cumplió un año que se me fue, de 100 años, es decir que 70 no es tampoco. Entonces, pero era necesario. A quienes dicen que fue el Tribunal Constitucional de 2015, mediante la sentencia 489 del 6 de noviembre de 2015, que dijo que había que crear nuevos paradigmas y que había que modificar la ley, y motivó a la Suprema a crear un proyecto nuevo para sustituir en plano la ley. Sí, la ley fue derogada, la 3.726 de 1953, y con ella sus modificaciones, la de 1978 con la ley 846, y también una que analizaríamos más adelante, la de 2008 con la ley 491, que fue la que le llevó el efecto suspensivo al recurso de casación, tema en discusión y que en otro programa vamos a desarrollar. Así que con este primer programa... Escúchame, Ignacio, que yo creo que sí, que ya estaba bien. Sí. Necesitábamos una nueva ley. Claro, más adecuada. Respetando el criterio de muchos abogados que ya se han expresado diciendo que no era necesaria una nueva ley, que era suficiente pasarle la mano a la vieja ley. Yo me inscribo en aquella corriente que está de acuerdo en que se creara una nueva ley adecuada a la realidad que vivimos en estos tiempos. Así que esperamos que haya sido de su agrado este primer programa sobre la nueva ley de recursos de casación, prometiéndole que en el siguiente programa continuaremos ya con otros temas relacionados con esta norma jurídica de actualidad. Gracias por su atención y nos vemos en otro programa Derecho y Sociedad. Muchas gracias. Es así.